estamos hoy aquí pues para presentar, más bien para festejar, ¿no?, la aparición de un libro, exactamente El habla del campo de Gibraltar, de Sebastián Montero Sánchez. Me ha gustado mucho lo que el presentador Antonio ha comentado antes, que quizás no sea tanto la lluvia física, sino la lluvia ideológica, ¿no?, la que impone ciertas cortapisas o ciertos inconvenientes a este tipo de actos. En esta ocasión vamos a echar la culpa a la climatología y a la lluvia real que cae. Tengo que decir que para nosotros, en Quorum Editores, este libro pues tiene un especial significado y nos gusta muchísimo, porque tendría que empezar recordando que el primer libro que nosotros publicamos fue Habla de Cádiz, de Pedro Payán, un Sotomayor. De manera que nos sentimos muy cómodos, y ya tanto Pepe Jaime como Pedro Rivera y yo mismo habíamos hablado de la necesidad, o tanto como la necesidad, la oportunidad o la apetencia real de seguir trabajando en ese campo, en el campo de las hablas locales. Hicimos otra inclusión de ese tipo gracias al magnífico trabajo sobre el habla de los pueblos de la sierra, y me parece que este habla del campo de Gibraltar pues se adapta a nuestro catálogo de una manera maravillosa, y sobre todo nos gusta pues pensar que editamos o que publicamos con coherencia. De manera pues que, insisto, Sebastián, para nosotros fue una gran alegría el poder trabajar contigo en la aparición de este libro, un contenido que nos encantó y que yo como tu editor en la actualidad, te animo a que sigas trabajando en este campo y que sigas acudiendo a nosotros para sacar trabajos, y son siempre de la calidad de este habla del campo de Gibraltar. Como editor no voy a decir nada más, porque nuestra norma es que el editor en presencia del autor se calla, no tiene nada que decir, porque ahora mismo evidentemente del autor. Y para introducir el tema del libro, introducir al autor, tenemos con nosotros a Antonio Pérez Girón, que bueno, que quizás en esta plaza no haga mucha falta presentarlo, pero es un hombre con una, yo creo que especial sensibilidad hacia la materia del libro, que se brindó pues de una manera que agradecemos de forma enorme, hacer el prólogo del libro, y compuso un magnífico texto que introduce la obra. Y yo, sin otra cosa, le paso la palabra a Antonio. Bien, pues buenas tardes. Si cabe decir, como decía al principio mi compañero de mesa, Juan José, si cabe decir esta expresión de buenas tardes, dado con lo que está cayendo fuera. Bien, antes de todo referirme a Sebastián para introducirlo un poco en el campo de Gibraltar. Se trata de un licenciado en Lingüística por la Universidad de Cádiz, diplomado en Turismo por la Escuela Superior de Turismo de Jerez de la Frontera. No es el primer libro que ha escrito relacionado con estos temas. Él habla de Alcalá, Medina y Paterna, la matanza en Paterna, rito, tradición y léxico, la repostería tradicional de Medina Sidonia, historia, recetario y vocabulario. Son otras de sus obras. Ha escrito también un buen número de artículos en diferentes publicaciones, y ahora ofrece El habla del campo de Gibraltar, un interesante libro sobre el patrimonio lingüístico de la zona. Yo decía en el prólogo que cuando fuera de la comarca los niños del campo de Gibraltar decíamos Mebli, o en vez de canica, o liquirbá en vez de regalí, causaba una cierta sorpresa en los otros niños, porque aquella forma de hablar pues se escapaba a lo que ellos conocían. No acertaban, en definitiva, a comprender las palabras que pronunciaban los niños campos gibraltareños. Era, en definitiva, el habla peculiar de una zona especial marcada por el mestizaje idiomático propio de la frontera. La singularidad de esta situación geográfica, que la hablábamos hace un momento con el autor, acentuada aún más por la cercanía de África, hacía de la zona un punto cosmopolita, una isla de culturas diferentes que no era habitual en la España de entonces.
El andaluz de esta tierra más meridional se veía enriquecido con las aportaciones del habla proveniente del cruce de los idiomas inglés y del natural de esta parte de la Bética, y Sebastián Montero lo explica perfectamente en el estudio que recoge el habla del campo de Gibraltar, y lo hace desde la defensa del habla andaluza, que en el campo de Gibraltar tiene en el ceseo su expresión más destacada. El cierre de la frontera, 1969, produjo en la colonia una situación de rechazo hacia España que llevó a la marginación del español como idioma. Me comentaba el director de la Crónica de Gibraltar, don Mineser, que a él le prohibían en la escuela hablar español. Y uno de los hechos que constatan esta apreciación es que cierra el diario El Calpense, un diario que era referente de la información en la comarca. Cierra en su edición española, quiero decir. Principalmente se continúa hablando español, o para ser más exacto, andaluz, en el ámbito familiar, hay que decir, los vínculos familiares que existían en la comarca, principalmente entre La Línea y Gibraltar. Restablecidas las relaciones, con la apertura de la Verja en el 82 de manera peatonal, posteriormente ya mediante vehículo, aun sin ser un idioma desprestigiado, el español ha seguido siendo, como bien se señala también en el libro, el segundo idioma, alejado siempre de los círculos oficiales. Los gibraltareños más radicales encuentran en el rechazo al español un elemento de su identidad, como puede ocurrir también con la existencia de la frontera levantada por los británicos y tenida en Gibraltar como un elemento diferenciador, al menos a mi juicio. Sin embargo, la realidad se impone y el trasiego en ambos sentidos de la denominada verja hace que el español sea inevitable para un territorio que no puede desgajarse de su vecino inmediato. En ese sentido, el gibraltareño, a mi juicio, haría bien en reconocer que el mantenimiento del español enriquece su propia cultura y que en nada perjudica su existencia como pueblo, más aún la engrandece. El bilingüismo permite ensanchar los niveles de comunicación y es una realidad dentro de la diversidad. En cualquier caso, en buena medida, esa mezcla idiomática a la que me refería al principio ha desaparecido en esta parte de la frontera. Las nuevas generaciones no emplean esas expresiones, en su mayoría perdidas en la práctica. El campo gibraltareño habla el andaluz occidental, marcado por el ceseo, y la influencia que en otro tiempo tuvo el inglés sobre el vocabulario de esta zona hoy es prácticamente mínima. Por su parte, el llanito sí mantiene su peculiar forma de hablar, mezcla de distintos elementos idiomáticos con preponderancia del inglés y construcciones parecidas al spanglish. Si bien no estamos ante un habla marginal, sino al uso aceptado a todos los niveles de la sociedad local, como bien señala el autor de este libro, a mi forma de ver, el habla del Peñón no evolucionó y constituye hoy un andaluz especial diferente al habla andaluza del campo de Gibraltar. Montero ofrece dos vocabularios del campo gibraltareño, enriquecido con la introducción de palabras provenientes del inglés y otros gibraltareños. Ambos son el producto, como explica el autor, del contacto de dos lenguas que actúan en ambos sentidos. De otro lado, este libro, aparte de rescatar expresiones del habla natural de un pueblo, supone un instrumento y un argumento también para luchar contra quienes intentan por todos los medios de rebajar la forma de hablar de los andaluces. Como señala el autor del habla del campo de Gibraltar, el principal problema que padece nuestro habla, dice Sebastián, es la marginación y ridiculización a la que cada día se ve sometida, siendo el ceseo el rasgo más desprestigiado de nuestra modalidad lingüística. Y ello no ocurre solo a niveles de medios como el cine, la radio y la televisión, donde las criadas siempre son andaluzas y practican un andaluz exagerado de analfabetos e ignorantes. También en otro nivel cultural, profesores y periodistas parecen avergonzarse de su habla natural. Estos últimos, incluso en las cadenas públicas, todos lo sabemos, de la propia Junta de Andalucía, donde compiten por expresarse en el más puro castellano. Contrasta ello con sus compañeros canarios, que en ningún momento hacen dejación de su acento. Todos conocemos casos que evidencian este hecho. Y yo lo comentaba en el prólogo, aquel niño de un familiar que residía en Cantabria, como al recibir las notas del colegio, les recordaban, les decían que era un estudiante estupendo, pero que tenía que corregir su mala forma de hablar,
porque hablaba andaluz y no había perdido su acento. Y contaba también un hecho que me pasaba aquí en San Roque, como una señora castellana que lleva ya bastantes años aquí, como lamentaba que su hija menor no había forma había cogido el acento andaluz y no había forma de que lo perdiera, ¿no? Pero lo más grave no fue eso, lo más grave fue que el propio dependiente andaluz le contestó: pues tiene usted razón, porque es que los andaluces hablamos muy mal, ¿no? Entonces, en muchos casos, aparte también resaltamos lo típico y lo tópico, el alza y olé, el no se puede aguantar, situando el andaluz como una modalidad vulgar, cuando lo que realmente debemos defender, como señala Basoto, es el derecho a expresarnos en la modalidad de lengua que hemos mamado, sin complejos, sin exageraciones, ni renuncia, sin subrayar lo que nos distingue, pero sin hacer concesiones en lo que nos identifica. Y a este respecto defiende que no es bueno para el meridional, por muy bien que lo haga, pasarse a un modo de pronunciar que no es el suyo, adaptarse a unos andares, a un ritmo que no le corresponde, que coartan su capacidad comunicativa, su genio lingüístico, su acento. En esa línea, otro estudioso, Tomás Gutiérrez, llama a la defensa de la pronunciación andaluza en el plano cultural. Así, dice, esta pronunciación, en lugar de arrinconarse y envilecerse, más cada vez se irá ennobleciendo y decantando, hasta que parezca a todos una modalidad válida y legítima. En esa lucha por prestigiar nuestra forma de hablar son necesarios libros como el Habla del Campo de Gibraltar. Es la mejor defensa de una cultura lingüística maltratada. Su lectura nos reafirma en las palabras de Blas Infante, cuando decía: a los andaluces les prohibieron los conquistadores hablar su lengua hasta en el recinto familiar y emplear su alfabeto. Pero el pueblo conquistado siguió usando de sus particulares sonidos articulizantes, de los cuales no se les puede despojar, porque para esto hubiera sido preciso suprimirle o ingestarle la garganta. Y empezó enseguida a transformar el idioma del conquistador, adaptando a sus condiciones diferentes fisiológicas y psíquicas. Y aunque Infante afirma que las distintas variantes del lenguaje andaluz le determina como un dialectar rápidamente formado del castellano, advierte que el romance se inició en Andalucía. La aljamía era la lengua no árabe, que junto con esta estaba considerada como culta, era anterior al castellano, con el que mantenía su tronco latino, y fue llevada al norte por los andaluces. Y recogiendo los estudios de otro andalucista y de otro historiador como Mario Méndez Bejarano, añade que sería la prosodia andaluza la que se transmite al propagar dicho idioma a las regiones principalmente de ultramar, América. Hay muchas razones para que defendamos nuestra habla, un pilar básico de la cultura andaluza. Yo quiero felicitar al autor, el libro me ha parecido maravilloso, y quiero felicitar también a la editorial, a Quorum, pues por su apuesta por el patrimonio cultural andaluz y, por supuesto, por esa incursión importante en nuestra comarca del Campo de Gibraltar, que, como decíamos antes, hablábamos antes de la presentación, tiene unas características muy particulares, muy especiales, que la definen, y una de ellas es precisamente su habla. Nada más, yo ahora le cedo la palabra a nuestro autor, a Sebastián Montero, que bueno, yo creo que, sin ser nuevo en estas lides, lo cierto es que ha dado a la imprenta un libro que a partir de ahora será referente para estudiar la cultura en nuestra comarca. Muy buenas tardes. Es inevitable hablar del tiempo, que lo han hecho ya Juan José y lo ha hecho también Antonio. A mí me gustaría agradecer de una forma muy especial a los asistentes, debido a las condiciones meteorológicas. Aquí os encontráis ahora para disfrutar de la presentación de este libro. Antes de empezar a hablar un poco del contenido del libro, me gustaría agradecer también a Quorum, que en el panorama editorial de la provincia está muy bien posicionada, por lo que para mí es un placer que uno de mis libros pues tenga su sello. Por otra parte, también me gustaría dar las gracias a Antonio Pérez Girón por prologar mi libro.
apenas lo conocía, solo de oída, de algún artículo que había leído en algún periódico, de algunos comentarios. Sí me constaba que era un defensor de lo andaluz, de todo lo nuestro. Por eso creo que con mucho acierto la editorial, pues, que fue quien hizo la propuesta, pues con mucho acierto nos ha unido en este libro, porque yo también tengo esos ideales de defender siempre lo nuestro, estudiar lo nuestro, lo andaluz. Así que realmente tengo que agradecer a Antonio que se haya prestado a prorrogar el libro. Esta tarde me encuentro realmente entusiasmado, no esta tarde, sino desde que se ha publicado este libro. Primero por dos motivos principales. El primero de ellos es porque yo no soy del campo de Gibraltar, soy de Patesna. Siempre me gusta decir Patesna porque luego lo voy a utilizar en un ejemplo y no digo Paterna, sino digo Patesna y ya luego veréis por el motivo por lo que lo digo. Aunque soy de Patesna, soy un enamorado de la comarca del campo de Gibraltar, y escribir este libro pues me hace sentirme como más cerca del campo de Gibraltar, no campo gibraltareño por supuesto, pero sí, y ahí hay como un nexo, como un punto de unión entre mí y entre el campo de Gibraltar, así que ese es uno de los motivos por los que me complace tanto haber escrito este libro. Otro de los motivos es que para mí, que soy tan defensor de lo nuestro, de lo andaluz y del habla, de la que tanto ha hablado ahora hace un momento Antonio, que coincide mucho con la introducción que yo hago en mi libro y que la utilizo para defender nuestra forma de hablar. Pues para mí hoy es todo un reto que estemos aquí hablando y no escondiéndonos de nuestra propia forma de hablar. En otro momento determinado, pues no nos hubiésemos atrevido ni siquiera a hablar en público y mucho menos de presentar en público cómo somos, cómo hablamos. Así que esto veo que es como una especie de cambio, una especie de que nos estamos dando cuenta de que es riqueza y que no tenemos que sentirnos humillados ni avergonzados por hablar como hablamos. Así que es un doble motivo por el que me encuentro entusiasmado con la presentación y la publicación de este libro. Ahora lo que voy a hacer es a continuación hablar un poco de cómo está estructurado el libro, del contenido, no demasiado, no me quiero extender demasiado para que luego el lector no vea que ya le he contado todo y que sepa de que, aunque evidentemente no puedo contar todo el contenido, aunque estemos aquí horas hablando, pero no quiero tampoco extenderme demasiado, así que voy a hablar un poquito de lo que contiene este libro. El libro es un libro muy divertido. Es la primera vez que utilizo la palabra divertido en una de las presentaciones de algunos de mis libros, que todos contienen un vocabulario, porque ha mencionado antes Antonio el libro de la repostería tradicional de Medina Sidonia y también el de la matanza, pero al final todas están relacionadas con el léxico. El de la repostería pues lleva un vocabulario especial de los reposteros, el de la matanza pues un vocabulario matancero utilizado en la matanza. Y todos están relacionados con la lingüística y con el léxico. En ningún momento había utilizado yo, que había dicho que era también hice uno sobre el habla de la janda interior, en ningún momento mencioné que era un trabajo, un estudio divertido, para no pinchar más en la humillación y en el ataque que a diario recibe nuestra forma de hablar. Pero sin embargo hoy ya he decidido pues llamarlo divertido porque realmente es divertido, pero no desde el punto de vista de la burla, de esa burla de la que antes ha estado hablando en la presentación Antonio, sino desde el punto de vista divertido de la ocurrencia del andaluz a la hora de crear léxico, a la hora de crear palabras. Esa ocurrencia en la que ha sabido unir el vocabulario, palabras inglesas con palabras andaluzas, o por lo menos intentarla adaptar al andaluz. Aunque la mayor parte del libro va dedicado, y la mayor parte de las palabras que aparecen en este libro, de las entradas,
son fruto del contacto lingüístico entre el inglés y el castellano. No todo el libro y todas las entradas que aparecen ahí en la parte del habla del campo de Gibraltar tienen el mismo origen, no todas proceden de ese flujo entre inglés y español. Hay palabras que son de origen, algunas de origen italiano, otras de hebreo, pero árabe muchísimas. Pero también palabras encontradas en el mundo rural, porque el campo de Gibraltar también tiene su parte rural, aunque por aquí, por la zona de la costa, veamos que es todo muy cosmopolita, mucha industria, pero también tiene una parte rural. Pues de ahí también he intentado rescatar muchísimas palabras, muchas de ellas arcaizantes, otras no tanto, pero a punto de serlo. Y también he metido en este libro toda esa terminología, todo ese léxico que se emplea en Jimena, por ejemplo, en Castellar, en parte de los alcornocales, y me gustaría destacarlo porque la prensa y todo el mundo destaca la parte del contacto lingüístico, pero no es todo contacto lingüístico, hay mucho más porque es más amplio el trabajo, incluye todo el habla de la realidad lingüística del campo, de la situación lingüística del campo de Gibraltar. Entonces he cogido algunas palabras así, he buscado antes de venir, por ejemplo, mebli, que es la palabra que viene del contacto lingüístico, que significa canica, no sé si todos los que presentes la conocéis, pero significa canica. Pues también está balina, que no es de origen inglés, bombacero, todas ellas hacen referencia a la misma realidad, a la canica. Y me ha gustado destacarlo para que veáis que no solamente está mebli, sino que también están las otras formas de llamar a la canica. También he encontrado otra palabra, he elegido una palabra que es gandano, no sé si conocéis la palabra gandano. La he elegido porque es una palabra muy curiosa y que siempre me ha llamado la atención su uso en la comarca del campo de Gibraltar, sobre todo en la más pegada a los alcornocales. Gandano es el eufemismo utilizado para una palabra tabú en los alcornocales, que es zorro. Es como si la palabra zorro tuviese un poder especial que el simplemente nombrarla pues hace que el zorro aparezca, ahuyente la caza. Entre los cazadores está muy extendida, de los cazadores de los alcornocales y campo de Gibraltar. Es como si al mencionar la palabra zorro pues ahuyentase la caza, o entre los ganaderos pues acabase con las aves del corral. En fin, que ha creado un cierto miedo a utilizarla, y es así por lo que surge el eufemismo gandano, que es muy extendido en toda la zona rural del campo de Gibraltar y alcornocales. De gandano, pues por un fenómeno lingüístico que se llama irradiación sinonímica, pues aparece también la palabra gandana con una doble acepción, que es la de igualarla a cizorra. También tiene la acepción de prostituta, pues gandana también lo tiene, y se utiliza gandana con esa doble acepción en el campo de Gibraltar y en los arconlocales. Y es una palabra que yo he querido destacar para que veáis que no solamente el libro recoge términos, entradas procedentes del contacto entre Gibraltar y España. Otra palabra que he abierto al azar el libro por un punto determinado y he encontrado enguaparse, que es arreglarse para asistir a un evento, una boda, utilizado en facinas. Tampoco viene del inglés. Algunos gentilicios también aparecen aquí, como chisparrero, que me imagino que lo conocéis, otros más informales como especiales, escorpiones, ya en desuso escorpiones y un arcaísmo. En fin, que recoge mucho más de lo que en principio puede parecer, aunque evidentemente lo que ha hecho diferente al habla del campo de Gibraltar, evidentemente, es el contacto lingüístico. Y tengo que destacar que este habla local que recojo aquí es muy distinto de los miles de hablas locales que hay a lo largo y ancho de Andalucía y de España, porque rara es la zona o la comarca que no tenga hoy en día su libro, su publicación sobre el habla de tal sitio.
El habla del campo de Gibraltar es precisamente distinta a todas esas hablas gracias al contacto lingüístico. Por lo tanto, una parte importante de este libro, de las entradas de este libro, pues proceden de ahí, de ese fenómeno. El libro en sí está dividido en varias partes. Una de ellas es la introducción, que prácticamente Antonio ha explicado muy bien, que es una defensa al habla andaluza, que a mí siempre me gusta utilizar en las presentaciones, en las publicaciones, en todo lo que escribo. Siempre me gusta utilizarla para que el que la lea por lo menos no se sienta tan... Porque el problema es que nosotros mismos pues también nos lo creemos y creemos que hablamos malamente. No vamos a decir que es como la gente suele decir, hablamos malamente. Tú has dicho que el carnicero, era carnicero, ¿no? Dijo que hablaba... Sí, es que hablamos muy mal, seguramente dijo muy malamente. Bueno, pues a mí me gusta utilizarlo para defenderlo y para que a la hora de leerlo pues veamos que no hablamos tan mal y que podemos cambiar de código en cualquier situación, y que podemos decir malamente con unos amigos, pero luego, sin embargo, podemos tener otros registros, podemos cambiar y podemos hablar de otra forma, en andaluz siempre, por supuesto. Pues esa es la primera parte, la introducción, la que yo utilizo para defender el habla andaluza. Luego también hay otro apartado que es el dedicado a los rasgos de nuestra forma de hablar. Empiezo desde la variedad lingüística andaluza, con los rasgos que son generales a toda la comunidad, y luego voy reduciéndome hasta llegar a los que son de la provincia, y ya luego hasta los que son exclusivos de la zona del campo de Gibraltar, que también los tiene. Esta mañana, precisamente, en una entrevista en una emisora de radio, me preguntaban si había rasgos diferenciadores y distintos en el campo de Gibraltar. Son mínimos, pero sí existen, y yo de hecho he reconocido a alguien, he reconocido que es del campo de Gibraltar por su forma de hablar, y de Gibraltar también, por supuesto, sin utilizar ningún término llanito. También hace unos meses a una señora le pregunté, ¿es usted de Gibraltar? Y me dijo, ¿cómo lo ha visto la matrícula del coche en el que hemos llegado? Y no era por su forma de hablar. Evidentemente a los llanitos pues se le nota mucho más que son del campo de Gibraltar, incluso cuando hablan inglés, que tienden mucho más a abrir el inglés, una apertura muy exagerada del inglés. Yo lo que he hecho ha sido también ahí explicar los rasgos característicos del habla andaluza. Luego, a continuación, aparece un apartado importante, que son de los fenómenos derivados del contacto lingüístico, que es un poco quizás más técnico, pero vamos, también me ha gustado incluirlo para que sea más completito el estudio. Es de fácil lectura, aunque parezca muy extenso, pero es un libro muy ameno, de fácil lectura, porque una parte que sí, la primera sí que puede que sea un poco más técnica con algunos términos. Tampoco he abusado lingüísticamente hablando de mucha terminología de filología ni nada, pero para que esté al alcance de todo el mundo. Pero el resto del libro sí que es muy ameno y muy entretenido. A continuación pues aparece ya el vocabulario del habla del campo de Gibraltar, de esta parte de las fronteras, en la que he incluido términos como los que he mencionado antes, como gandano, enguaparse, como balina, todos esos términos. Y al final, ya para que, con mi afán de hacerlo lo más completo posible, pues decidí incluir un pequeño glosario, vocabulario de términos llanitos, de los que utilizan de la verja para adentro. Y me ha costado un poco hacerlo porque lingüísticamente no hay una frontera. Es muy difícil delimitar hasta dónde llega una palabra, el uso de una palabra, y hasta dónde no, porque hay muchas que se mezcla, que tanto se utiliza en aquella parte de la verja como en esta. Es muy difícil, pero yo he intentado delimitar ahí hasta dónde llega una y otra, y hacer una pequeña selección para que también el lector pues conozca cómo se habla en el interior de la colonia. La gran parte del apartado correspondiente al habla del campo de Gibraltar, pues evidentemente incluyen palabras que todo el mundo ha escuchado y que son las que despiertan interés, como chichimbía, liquirbá, mebli, focona, rolipó, pan de lata,
estas y no las de Gandano en Guadaparse y las otras que he mencionado antes, son las que sí provienen del contacto lingüístico y son las que hacen más goloso, más interesante, las que despiertan más interés entre la población, entre los medios de comunicación del libro que hoy estamos aquí presentando. Hay otras palabras que no se utilizan tanto aquí en el campo de Gibraltar, sino en la colonia, que también he decidido hacer aquí un pequeño resumen, que explicaré alguna de ellas también. Saltipina, por ejemplo, de cacahuetes salados, salted del inglés salado y peanuts, saltipina. Una que resume cómo es el cambio de código que se da en el campo en la colonia, que es Assegregation de Spanish Torti, que mucha gente me ha preguntado si realmente existe o no existe, porque suena un poquito como a cachondeo, esto se lo he inventado. Pues no, yo he hecho la prueba, he metido en internet Assegregation de Spanish Torti y aparece y explican de alguna forma lo que es el Assegregation de Spanish Torti. Pues ahí se ve reflejado cómo es el habla llanito, porque está Assegregation, que en inglés ni siquiera segregation es acerga, que es silver beet. Luego de Spanish, han metido Spanish ahí, torti, un acortamiento, la preposición de, en fin, creo que ahí lo que lo que hace es sintetizar la forma de hablar del llanito. Está también otra que he decidido comentar, que es cachofinga, que viene de cachondeo, porque en inglés deo es finga. Entonces no tendría ni siquiera la posibilidad de adaptar la mezcla entre inglés y andaluz, porque si decimos cachondeo ya no sirve, ya no sirve el método por el que se ha construido el término. Tiene que ser con el andaluz, mezcla de inglés y andaluz, cachondeo, no cachondeo, si no, no valdría el método. En Gibraltar he querido destacar que lo que se da es un cambio de código, no Spanglish, que es lo que mucha gente intenta cuando habla del habla local del campo de Gibraltar, pues lo denomina Spanglish. Y yo creo que Spanglish se acuñó en un momento determinado para hacer referencia a la mezcla entre español y el inglés que se habla en Estados Unidos por la comunidad latina, con un toque de marginación incluso en el lenguaje, no solamente en la marginación que ya sufren allí los latinos, sino también en el lenguaje, y por eso no creo que sea el término que tengamos que utilizar para denominar al habla que se utiliza en el campo en la colonia, y mucho menos en el campo de Gibraltar, que evidentemente no hay ese cambio de código que hay en Gibraltar, que de pronto están hablando en español, te meten un par de palabritas en inglés, una preposición española, como Assegregation de Spanish Torti. No tiene nada que ver, aquí ni siquiera podemos mencionar cambio de código, ni tampoco Spanglish, ni ningún otro fenómeno lingüístico de este tipo. Cuando he mencionado antes lo de cachofinga, he dicho andaluz porque el llanito también, el llanito, y cuando digo llanito me refiero al individuo, es también muy ocurrente a la hora de formar el léxico. De hecho, cachofinga, pues ya podéis ver lo que ha imaginado, lo que ha buscado para llegar a este término, y es ocurrente porque también tiene algo de andaluz. Yo creo que un llanito es un andaluz encerrado en un inglés, que según Antonio Burgo, leí por ahí en un artículo, utilizaba todas las S, evitaba utilizar todas las S que podía cuando hablaba en español, para luego utilizarlas todas de golpe cuando hablaba en inglés. Y andaluz porque hubo cierto momento en el que la verja estuvo cerrada, y el andaluz que ellos conocían era el andaluz que tenían antes del 69. Entonces, entre el 69 y el 82 fue cuando la verja estuvo a cal y canto, cerrada. Bueno, hubo un cierto tráfico ahí, el contrabando y demás, que sí que había cierto flujo, pero no lingüístico. Entonces ellos conservaron el andaluz que nosotros teníamos en los años 60, y el andaluz que tenemos ahora pues es un andaluz
que ha evolucionado. El andaluz que hablamos hoy día se va acercando más a la norma por los medios de comunicación, por la presión que sufre nuestra forma de hablar, pues se va acercando a la norma y se va haciendo una variedad más acercada más a la variedad, al habla estándar. Pero allí no, allí pues ha seguido utilizando el mismo andaluz que hablábamos aquí en los años 60. Entonces suena como más, no me gusta utilizar vasto porque no lo es, porque es nuestra forma de hablar hace 30 años, pero es ese andaluz que choca mucho cuando llegas y escuchas a un llanito hablar en español, es andaluz lo que hablan. Con respecto a la formación del léxico, no quiero dejar por ahí olvidado cómo puedo yo ilustrar la forma en la que se ha creado este léxico del campo de Gibraltar. Por ejemplo, carne con beef, que lo utiliza mucho por aquí la gente, primero porque es una realidad que existe solo en el campo de Gibraltar, porque yo que vivo en Paterna, allí yo no puedo ir a un supermercado a comprar carne con beef porque no está a la venta, allí esa realidad no existe, entonces allí no ha habido la necesidad de crear un término que nombre a esa realidad. Sin embargo, aquí en el campo de Gibraltar, pues todo el mundo conoce lo que es carne con beef y mucha gente pues o consume habitualmente o en alguna vez en su vida pues habrá consumido carne con beef o sabrá lo que es la carne con beef. Pues yo me sitúo en el momento en el que se crea esa palabra. Bueno, no es una palabra, esa forma de llamar a la carne enlatada. En realidad, carne con beef es fiambre de ternera, un fiambre de ternera tipo, no sé qué hay aquí, como... bueno, aquí está la carne con beef. Es como el chope en lata o algo así, pero de ternera. Entonces llega un momento determinado en que cuando hay ese flujo entre personas, cuando lo había, pues un llanito le puede hablar a alguien de que para ellos la cena pues es muy recurrente, una latita de carne con beef, la abren y ya tienen ahí el apaño de la cena. Entonces pues el campo gibraltareño le pregunta, ¿pero qué es la carne con beef? Que es, él cuando le habla, pues le habla del corned beef, evidentemente, que yo creo que sería en su momento carne se escribe del latado, corned se escribe beef pronunciado, el carne de ternera enlatada. Pues le pregunta que qué es eso de la carne con beef y ve carne, carne, por eso yo antes decía paterna, por la pérdida, no la pérdida, sino la neutralización de esa R antes de la N, paterna en vez de paterna, pues carne con beef, y al final sale una redundancia ahí como carne de ternera que difícilmente se puede entender, al menos que se piense de dónde viene ese término. Y pues imagino que como esa, pues no tiene por qué ser así, pero imagino que es así como empezaron a surgir una y otra hasta llegar hasta 420 entradas que he recogido en este libro. Es muy difícil llegar a ese número, porque ya yo en otros estudios tenía un corpus, un listado de términos de hasta 1200 o incluso hasta 1800, y luego empiezas a descartar entradas. ¿Por qué? Primero porque muchas de ellas, la mayor parte, ya están en el diccionario de la Real Academia, por lo tanto no son tan exclusivas de la zona como en principio podíamos pensar, ya las descartamos. Luego, si no la encuentras en el diccionario de la Real Academia, pues seguramente que en algún habla local de la zona o por ejemplo, de Alcalá de Encerlada, el vocabulario andaluz, pues seguro que está recogida, por lo tanto ya mínimo pertenece a la comunidad andaluza. Y el cerco va siendo menor y al final de esas 1800 pues te quedas en 4, 5, 20, a lo mucho 30, y tienes que volver a empezar a trabajar en otro corpus para intentar rescatar palabras que realmente sean exclusivas de esa zona, o meter algunas que no son exclusivas de esa zona pero que su uso es muy frecuente y entonces pues tienes que considerarlas de la zona para abultar un poco. Sin embargo, aquí pues es una mina y en gran parte debido al contacto lingüístico entre el inglés y el español. De hecho, pues al principio surgía, la primera palabra que escuché fue focona, que significa plazoleta, que ahora todo el mundo me dice hay un parking en la línea. Cuando hablo de focona todo el mundo me dice el parking de la línea. Viene del inglés four corners. La apertura no imagino que fue al campo gibraltareño al que dijo cona, sino que fue al escuchar al llanito
abriendo tanto el inglés y decir Kona en vez de Corner, bueno, no tan cerradito, pero mucho más abierto, el que ya el que decide utilizarla para la plazoleta. Y esa fue la primera palabra, y a partir de ahí pues fueron surgiendo una, llegando otra y otra, hasta llegar a las 420 palabras, que ya digo, una mina que no existe en otro habla local de ningún otro punto de Andalucía. Por eso considero este libro como único, y no solamente en Andalucía, sino puede que hasta en el mundo. No creo que haya en ciertas colonias de las Guayanas y todo aquello entre Francia, Holanda, en Sudamérica o en algunos puntos del Océano Índico, puede que haya alguna habla parecida a esta, en el que se ha mezclado español, holandés, portugués, y ha generado un léxico muy parecido a este, pero que ya digo, este libro con esa selección de vocabulario creo que es único en el mundo. Y tampoco quiero seguir hablando y desvelando tanto, ya creo que por mi parte pues he terminado. Aconsejar a todo el mundo que lo lea y que disfrute leyéndolo. Y nada, si alguien tiene alguna consulta que me quiera hacer, si alguien tiene también una sugerencia que me pueda enviar y hacerme llegar, pues metiendo solamente mi nombre en internet, Sebastián Montero Sánchez, pues seguro que aparece un blog por ahí en el que está mi dirección de correo electrónico, y siempre es de agradecer alguna palabra que no encuentre en el libro, porque luego echaréis de menos algunas palabras. Hasta último momento he estado llamando al editor para ver si podía ya meter la última palabra. En fin, y si alguien tiene alguna idea, algo que aportar, pues es de agradecer.